Me dicen cuándo empezar. Ok, gracias, doctor. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Paola Pérez. Yo soy nutricionista clínica en la maestría de salud pública. El día de hoy pues, vamos a hablar acerca del coaching nutricional y control de peso, específicamente en pediatría. Agradezco la invitación. Este es un tema muy importante que cada vez se ve más en consulta, pero poco es la intervención temprana que se realiza. Entonces, justamente para el médico en pediatría es esencial saberlo diagnosticar a tiempo y realizar una adecuada intervención. Cualquier duda, pues va a estar ahí el chat si lo pueden colocar, pues será un gusto para mí solucionarlo. Voy a cambiar de... Ahí está. ¿Ya ven la siguiente diapositiva? Ok, gracias. Es importante que realicemos una adecuada evaluación y diagnóstico. No vamos a lograr diagnosticar si no sabemos qué vamos a buscar. Regularmente el nutricionista clínico busca lo que algo nosotros llamamos ABCD, en el cual se resume en A, antropometría. Nosotros regularmente en pediatría se evalúa el peso, la talla, evaluamos el índice de masa corporal, evaluamos las adecuaciones. Regularmente las adecuaciones en pediatría, nosotros vamos a ir evaluando de acuerdo a su sexo, a su edad, y el índice de masa corporal más que todo es arriba de 10 años, según las tablas de la OMS. También en antropometría podemos medir pliegues en niños, regularmente su escapular, y esto es muy importante porque en pliegues va a depender de qué estado nutricional, según el índice de masa corporal y adecuaciones, eh, se encuentra el paciente cuando llega a consulta. Regularmente, si está en un percentil o en un índice de desviación estándar en sobrepeso, es todavía posible medir pliegue. Cuando ya vemos una obesidad, esto se limita a realizar los pliegues tanto en el área abdominal como subescapular, ya que hay bastantes pliegues en el cual ya no se vuelve objetivo la medición. Vamos a ver más adelante cómo diagnosticar la desviación estándar y los percentiles adecuadamente. Luego tenemos la evaluación de bioquímica. Por ahí nosotros también podemos ir evaluando a través el perfil de lípidos, podemos ir evaluando también el azúcar, y es algo que de repente no se hace tanto de rutina en niños que llegan a consulta, ¿verdad? A menos que haya una emergencia del hospital, a menos que tenga alguna patología o signos ya más evidentes. Sin embargo, como rutina, si tienen la oportunidad como hacer de tipo de tamizaje a los pacientes en desarrollo y crecimiento, sería ideal adecuar y evaluar cómo va nuestro paciente. Eso sí, si vemos otros indicadores anteriores que ya vienen alterados, ¿verdad? Ya sea la antropometría clínica o dietética, para que la bioquímica sea la última opción que nosotros elegimos posterior a ver ya una alteración en los otros indicadores. Luego tenemos la clínica, regularmente la clínica pues lo podemos observar justamente cuando llega el paciente a consulta. Esto es muy importante ya que muchas veces puede suceder que queda el paciente únicamente del escritorio a la silla, ¿verdad? Y totalmente todo verbal. Es importante justamente evaluar los pliegues también, o sea, en el juego regularmente, ¿verdad? Podemos ir evaluando a los niños, siempre solicitando justamente el permiso del cuidador primario o el papá, ¿verdad? De forma de que lo vamos a revisar. También cuántos pliegues en la cintura vamos a contar, ¿verdad? Tenemos niños que algo muy común que se llaman las lonjas, ¿verdad? Estos podemos ir evaluando qué cantidad vamos aumentando, qué cantidad se va evaluando en cada consulta. Y esto es muy importante porque significa que ya van en una diagnóstico pues, más tardío.
Es importante realizar intervenciones de forma temprana para evitar este tipo de clínica y diagnóstico al momento de que llega a consulta. Luego también la dietética es muy importante, ya que el nutricionista, nosotros regularmente evaluamos qué comen los niños, tanto en frecuencia, en cantidad y en porciones. Y nosotros regularmente utilizamos este tipo de instrumentos. El instrumento, el primero que ven arriba, este se llama frecuencia de consumo. Regularmente se pregunta, dependiendo del grupo de alimentos, si el paciente lo consume nunca, una vez por mes, 2 veces por mes, una vez por semana, una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, o de repente como complemento. Y esto es muy importante porque hay muchos niños que consumen como lechitas, es muy común que lo mezclen en juguitos, en las loncheras, ¿verdad? Y tal vez no están totalmente conscientes, inclusive los padres, de que lo están enviando todos los días a la lonchera, pero cuando ya profundizamos en el tema, bueno, ahí sí, la verdad que sí, yo sí lo doy todos los días. La practicidad de enviarlo en una lonchera ya empacadito con una pajilla, por ejemplo, entonces se ven bastante influenciados justamente por estos comportamientos, lo cual induce a que alimentos elevados en azúcares refinadas, en grasas trans, se consuman de forma diaria. Luego también tenemos el de abajo, este instrumento o herramienta se llama recordatorio 24 horas. Hay diferentes formas de realizarlo. Aquí nosotros vamos preguntando qué es lo que comen un día anterior o cuál es la comida, la última comida que se ha realizado. Regularmente esto lo hacemos directamente con el padre de familia o con el cuidador primario, pero hay muchas veces que los niños tienen una habilidad justamente de la memoria, ¿verdad? Y recordar y la sinceridad de responder respecto a lo que han comido. Y me gusta que logren intervenir. Entonces es importante incluirlos también en la consulta o al momento de hacer la entrevista. Aquí hacemos un ejemplo del tipo de comida, coloca en la hora que fue, porque hay muchos niños que cuando van a estudiar o van a la escuela, muchas veces no desayunan y la primera comida del día es a las 10. Luego, ¿qué van a comer? Hay muchos niños que de repente sí, ya les llevan la lonchera, les logran tener un desayuno, o hay otros que es bastante común ver el café con pan. Sabemos que hay ciertos alimentos que van a limitar el crecimiento en ellos, entonces desde ahí nosotros podemos hacer una intervención. Es importante ver qué cantidad, si está comiendo, por ejemplo, ahí es el ejemplo del huevo con algún vegetal, con café, qué cantidad está tomando ese niño en crecimiento. Y luego, que esto no es obligatorio, pero sí es algo importante que se puede ir consultando y preguntando en cada tiempo de comida, regularmente qué estaba haciendo en ese momento del día o en ese momento de la comida. Por ejemplo, bueno, en el momento del desayuno o en el momento del almuerzo, llegó del colegio, se sentía bastante cansado, fatigado, quería solamente dormir. O en ese momento que estaba comiendo tal alimento, él tenía prendido a la tele y se acuerda que estaba viendo tal caricatura. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo son los hábitos y qué hace él cada vez que se sienta a la mesa. O si se sienta a la mesa o come, por ejemplo, en la cama, ¿verdad? Entonces es importante también identificar lugares específicos para realizar el momento de los alimentos. La obesidad infantil, bueno, se puede diagnosticar a través de los percentiles de las tablas de OMS. Debajo del percentil 5 vamos a tener un bajo peso, percentil 5,85 un peso normal, percentil de 85,95 podemos ya diagnosticar un sobrepeso y ahí es un factor de riesgo que debemos de ir realizando ciertas intervenciones, lo vamos a ver más adelante. Por encima del percentil 95 ya vemos obesidad. Y no sé si lograron tener oportunidad de leer uno de los artículos que fueron enviados que justamente habla sobre los genes de la obesidad. Hay algo que se llama justamente la malnutrición infantil, que pasa mucho en nuestro país. Tenemos madres con sobrepeso, obesidad, y que van a tener hijos o con obesidad o desnutrición. Y esto se va repitiendo. Y muchas veces, sí, hay genes que pueden ir afectando los hábitos y el diagnóstico del estado nutricional que los niños tienen. Sin embargo, en este artículo que fue en el 2021 publicado, mencionaba que fue un artículo donde incluyeron a más de 1000 niños, en el cual fueron evaluando también
parámetros como antropometría y se fueron evaluando los genes. Había un gen de riesgo para aquellos niños que tenían papás con obesidad, en el cual tenían alelos de riesgo. Sin embargo, estos pacientes estuvieron en tratamiento de 2 y otros a 4 meses y les dieron intervención tanto nutricional como de ejercicio y actividades físicas. En lo que concluye el artículo es que hay una mayor reducción del peso corporal en aquellos niños que tienen los alelos de riesgo. Quiere decir que un niño que va a tener un gen de obesidad, que va a tener un papá o mamá con obesidad, va a poder tener oportunidad de controlar la grasa corporal. ¿Cómo? A través de hábitos saludables. Eso es algo que sí se puede intervenir. Justamente ellos lo comprueban con las semanas que realizan de actividad física y dieta. Esto es algo controlado y constante y es algo que lleva tiempo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que conozcamos que hay factores que sí pueden ser modificables y otros que no. Pero en este artículo justamente menciona que aquí sobresalta lo que sí se puede modificar, entonces hay una razón más para lograr intervenir a tiempo. Luego también tenemos, a través de la desviación estándar, podemos evaluar si está en una desviación arriba de 3, obesidad, arriba de 2, sobrepeso, arriba de 1, posible riesgo de sobrepeso. Y aquí hago énfasis porque es donde deberíamos de empezar a hacer intervenciones tanto en la cantidad como en la frecuencia que está consumiendo ciertos alimentos. Y justamente para eso nos ayuda a preguntar qué es lo que están comiendo, con cuánta frecuencia y qué es lo que están realizando en cada tiempo de comida, ¿verdad? Podemos empezar con pequeños objetivos que vamos a dar estrategias bastante claves para que logren realizar a los pacientes. Regularmente no se les dice que están totalmente, palabras como decirles gordito o estás rellenito, ¿verdad? O hay palabras que también pueden llegar a afectar a nivel emocional, de que si estás así, tal vez no te van a querer tanto, comentarios que pueden llegar a afectar a cualquier persona y que realmente esto puede también generar un trastorno alimenticio que también se ha visto cada vez más común en adolescentes que han recibido estos comentarios desde la niñez. El desviación estándar, lo que nosotros deberíamos buscar o esperar es de 1 a -2. Ese sería un rango normal. Y pues por otro lado también está el otro extremo de desnutrición, que también es otro tema, pero deberíamos de intervenir a tiempo para prevenir aquellos factores de riesgo. Algo muy importante también es que en la imagen justamente coloco la importancia de evaluar la presión arterial en niños, y principalmente en aquellos que ya tienen una desviación estándar arriba de 1. Por otro lado, ¿qué es el coaching? Que justamente es uno de los principales temas de la charla. Es un enfoque que combina principios, tanto de coaching como nutrición, para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos de manera efectiva y sostenible. Esta es una relación que va a fortalecerse a través tanto del paciente o del cliente como el profesional de la salud. Y esto mucho genera confianza en lo que nosotros vamos a diagnosticar y lo que vamos a recomendar si realmente queremos que el paciente siga la inducción, ¿verdad? Y logremos ver este resultado, que lo que queremos ver es un peso saludable. El coaching nutricional no es un reemplazo de la orientación nutricional, es decir, no es una dieta, sino es una herramienta complementaria que se enfoca en el aspecto tanto conductual y emocional. Y justamente va relacionado con los comentarios que nosotros podemos dar en una consulta cuando tenemos a nuestro paciente o tenemos al cuidador primario y les damos la primera vez el comentario. Y justamente, pues, viendo al profesional de la salud, si nosotros decimos algún comentario no adecuado o despectivo, pues desde ahí podemos generar una respuesta no positiva. Algo muy importante que en el coaching nutricional tenemos que involucrar a toda la familia, ¿verdad? Regularmente decimos el niño que de repente puede tener las adecuaciones más elevadas, un sobrepeso o obesidad, debe comer sano. Realmente todo niño, toda persona, ser humana que necesita realizar sus actividades diarias debe comer sano, no solo el niño que está enfermo en casa. Y eso es algo importante que debemos recalcar con todos los pacientes.
Las características del coaching. Primero, ¿qué debemos de hacer? Ya vimos que la evaluación y un diagnóstico adecuado. Una vez tengamos eso, ya empezamos a realizar objetivos específicos. Podemos decir, bueno, usted tiene que perder peso para la próxima consulta. Punto. Este objetivo se queda bastante vago y queda muy amplio, ¿verdad? Entonces es importante realizar objetivos más específicos. Bueno, tenemos que perder o mejorar, controlar el peso para la próxima consulta, pero ¿cuánto? Bueno, aquí si ya hay tablas de crecimiento, si sabemos que el niño puede tener o el adolescente unas 20 libras más a lo que es su edad y su sexo, podemos ir reduciendo esas metas. En un mes, regularmente un niño puede ir reduciendo 4 o 3 libras. En ellos es importante también ir evaluando el crecimiento, porque esto nos va ayudando. ¿Qué pasa cuando el niño no crece, pero sí sigue aumentando de peso? Ahí también es importante saber cuándo referir. Regularmente esto lo ve un especialista, pero antes justamente de referir, ir evaluando los otros factores del ABCD, antropometría, bioquímica, clínica y etc. Si ese no fuera el caso, entonces vamos a realizar un buen objetivo. Necesitamos que a final de mes vamos a controlar o a reducir estas 3 libras de grasa. ¿Cómo las vamos a hacer? Si es un niño que tomaba gaseosa todos los días en la lonchera, vamos a intercambiar esa gaseosa por un fresco natural y agua pura. Dejar 2 y 2. Y es mucho de negociar tanto con el paciente como con el papá, ¿verdad? Porque muchas veces trabajamos con los papás, son la cultura y el aprendizaje del papá. Entonces debemos de lograr un objetivo mutuo. Luego que ya acordamos los objetivos, nos vamos a enfocarnos en cambios de comportamiento. Es decir, ¿cómo deseas tú que este cambio de la gaseosa, regresando al ejemplo de la gaseosa, vaya a omitirse o eliminarse de las loncheras? A mí me gustaría, por ejemplo, el niño dice, a mí me gustaría que al menos en un cumpleaños yo pueda consumir. Bueno, entonces sabemos que él relaciona una festividad con la soda o las gaseosas. Empezamos justamente con el objetivo, luego enfocar ese cambio de comportamiento. Y así nos vamos con cada hábito que veamos que hay que modificar. Luego, el apoyo y motivación constante. Para toda persona, ¿verdad? Es importante que esta motivación se esté mencionando día tras día. Y ahora, hoy en día, pues existen muchos tipos de grupos de coaching y grupos de apoyo, tanto de nutricionistas, que incluyen a papás o a niños, en el cual se esté recordando por qué es que estamos haciendo los cambios de salud, ¿verdad? Hay muchos que pueden decir, bueno, porque a mi niño ya le cuesta subir gradas o de repente está en un deporte y ve que ya no tiene energía, se queda dormido o no quiere ir a su clase de karate, por ejemplo. Entonces ahí recordar, bueno, ¿por qué empezamos? Y ir evaluando justamente la motivación constante. Planificación y seguimiento. Así como se realizan la planificación de un proyecto que vamos a entregar en lo trabajo, cuando vamos a hacer una receta de cocina, es justamente así es como debe ir realizando una rutina cada niño. Bueno, ¿a qué horas vamos a hacer las tareas? ¿A qué horas va a ser el ejercicio? El ejercicio se tiene que hacer, por ejemplo, así como asignamos que se lave los dientes, así va a ser el ejercicio. Va a empezar de 10 a 15 minutos. Un ejercicio, claro, o un deporte que al niño le guste. Y luego, pues vamos a empoderar. Ese es el último paso y no menos importante para el coaching. Empoderar no solamente a los papás, sino al niño, a la familia completa. Empoderar por qué es que están haciendo el cambio de hábitos y cómo es que lo van a lograr juntos. Aquí dejo algunas estrategias, justamente son estrategias que publica el INCAP, es decir, preguntas útiles para evaluar la importancia. Que a veces podemos decir, bueno, pero es algo que se pasa por alto. Yo voy a preguntar qué considera usted del cambio, qué le preocupa de algún comportamiento actual que está realizando su hijo en este momento. Entonces, todas estas preguntas nos van a ayudar para generar confianza en los niños. De esta forma, ellos nos van a poder dar más información de por qué es que tienen ese comportamiento en ese momento. Puede ser algo
Por ejemplo, la separación de sus padres, que también he visto muchos niños en consulta, hay alguna alteración ahí emocional, entonces es muy común que se refugien en la comida. De repente un examen, no les fue bien en un examen, hay una clase difícil, se refugia en la comida. Tuvo muy buenas notas y el premio es la comida. Entonces es importante evitar ese tipo de compensaciones para que no se relacionen nuevamente con la comida, sino otro tipo de actividades. Hay herramientas de comunicación claves como la empatía, escuchar activamente, reafirmar al paciente, una atención limitada. Y justamente esto nos va a ayudar ahora que hay tanta información en las redes sociales. El prototipo, cómo se debería ver un adolescente, un niño a cierta edad, en el sexo, qué es lo que debería de, de aparentar o verse físicamente, cómo debería comportarse. Es importante tener ese momento de escucha de qué es lo que ellos quieren decir, tanto el padre de familia como el paciente. Luego, usar preguntas poderosas, es decir, utilizar palabras qué, cuándo y cómo de inicio este tipo de comportamiento, es decir, desde cuándo les estamos dando premios a través de la comida cada vez que hace una actividad obligatoria del día a día, ¿verdad? Que también sucede. Manejo de silencios, principalmente en la consulta. Hay muchas veces que hay padres de familia que entran a la consulta, ellos son los únicos que hablan y en ningún momento permiten que el niño pueda realizar alguna duda o pueda responder. Entonces, hay momentos en el que debemos de dejar ese espacio que los niños también se puedan expresar. Pues darles ánimos, explicarles por qué es que deben realizar cierta intervención, por qué es que se consumen ciertos alimentos y la importancia de ellos en el crecimiento. Dar instrucciones, dar consejos, soluciones y no juzgar o regañar por qué hicieron esto, ¿verdad? Porque le estamos tanto al padre como al niño, de forma de que esto justamente genere una mejor comunicación y resolución a lo que realmente quieren llegar a. Algo también que debemos dejar es específico tanto el diagnóstico como el objetivo de mejorar el peso. Muchas veces pueden llegar a la clínica de repente porque el niño llega cansado, se quiere dormir o porque se lastimó el brazo, por otro objetivo de consulta, ¿verdad? Desde ahí que llega y ustedes ven que ya tiene un índice de masa corporal elevado, una adecuación elevada, desde ahí podemos hacer la intervención. Aunque ellos no hayan consultado por sobrepeso, obesidad, es muy raro que las personas lo hagan, a menos que un médico le haya pedido que vaya con la nutricionista porque tiene este diagnóstico, no lo hace. Inclusive hay muchas culturas que dice que verlo cachetón o más rellenito es algo sano. Hay que llegar a un proceso de negociación, vamos a negociar con las familias, que a veces pasa, ¿verdad? Que en la consulta tiene la mamá, el papá, la abuelita, la hermana y el paciente. Todos hablan menos él, ¿verdad? Entonces, hay que llegar a lograr, a conocer un poquito cómo ellos han tenido esta cultura, estos hábitos todos estos años y lograr planificar en ciertos momentos para intervenir ahí. Pueden ser pequeños cambios, pero que hacen gran diferencia. Regularmente se pide que los niños logren hacer unos 300 minutos por semana de ejercicio. Bueno, pero si sabemos que es un niño que no hace ninguna actividad física, no le gusta el deporte o tiene más sueño, entonces podemos ir interviniendo con menor cantidad de minutos, pero que sea más constante. Una actividad que les sea atractiva, que les guste y que puedan compartir inclusive en familia. Analizar también alternativas expuestas, es decir, justamente el padre de familia o el adulto que esté más cercano a ellos, eso es lo que ellos van a copiar e imitar, ¿verdad? Si justamente ven que están más tiempo en pantallas, en televisión o acostados, eso es lo que ellos pues, van a desear. Más que todo vamos a abordar problemas y no personalidades. Puede haber muchas veces resistencia al cambio y decir, no, yo soy, desde el padre hasta el hijo, yo soy así, esta es una forma que me ha funcionado y para mí es muy difícil, por ejemplo, dejar la gaseosa y esa manera de estar bastante cerrada. Entonces, más que la personalidad, vamos a abordar el problema.
desde cuándo inició justamente este proceso, cómo es que nosotros vamos a ir interviniendo semana por semana con cambios pequeños, es decir, no dejando totalmente la gaseosa, pero sí ir modificando este hábito tras el momento que esté en el proceso del cambio. Hay herramientas que van a mejorar con el tiempo y la experiencia, como por ejemplo, hay niños que a ciertas edades no comen ningún vegetal, no quieren, por ejemplo, el brócoli, que la zanahoria, pero transcurso del tiempo o en otras etapas de la vida, hay que seguir ofreciéndoles los alimentos, ¿verdad? Diferentes recetas, diferentes presentaciones, y es ahí, bueno, fíjese que ya la tercera vez ya me aceptó tal receta, pero es de tener mucha paciencia, mucha creatividad e irle ofreciendo este alimento que esté a la vista de ellos de forma que lo consuman. Estrategias de prevención y detección temprana, una dieta equilibrada. La dieta equilibrada, idealmente que esté rica en los 3 macronutrientes y evitar los azúcares refinados como las grasas trans, como lo que vemos en pantalla, justamente son los alimentos ultraprocesados, todos aquellos que tengan colorantes, aditivos, que vengan regularmente que vengan de un animal, ¿verdad? Y que vengan enteros, la crema, la leche entera, son alimentos que no los vamos a ofrecer a menos que tenga un diagnóstico de desnutrición, pero inclusive en esos casos hay otros suplementos que podemos ofrecer mucho más sanos que los que son altos en grasas. ¿Por qué? Porque son grasas saturadas, ¿verdad? Luego, el control de porciones, que no hay alimentos, no es recomendable decir, este alimento es prohibido. Hay alimentos que pueden ellos consumir en ciertas porciones. Si antes se tomaba su vaso tenedor de gaseosas, puede ser otro alimento. Si comía sus 3 pizzas en cada cena, ahora se va a comer una pizza y van a compartir con el padre de familia, ¿verdad? El control de estrés también es, pensamos que no es tan común en niños, pero ellos están aprendiendo a desarrollar esta destreza de ya cómo controlar el estrés, y si nos refugiamos en la comida, vamos a nuevamente a caer en la obesidad o sobrepeso. Actividad física, tenemos que crear actividades que generen mayor confianza y seguridad en los niños. Hay diversos deportes que justamente nos ayudan a crear esa disciplina que ellos van a necesitar por el resto de su vida. Y es importante darle a conocer y aclararle eso a los papás. Comportamiento familiar, es importante, como les mencionaba, en consulta que veamos cómo es la cultura en cada casa y lograr apegarnos más a lo que ellos creen o a lo que ellos tienen en sus hábitos, de forma de lograr un cambio. La promoción de hábitos alimentarios saludables en la infancia. En este artículo también vimos que ellos hacen una intervención acerca de políticas públicas. Y esto es una gran limitante para muchos médicos, porque podemos decir, bueno, necesito que controles tu peso, doy un objetivo específico, un objetivo que tiene en momentos qué es lo que va a eliminar, por cuánto tiempo. Sin embargo, podemos evaluar que al salir de la consulta, por ejemplo, hay una publicidad o una promoción de que si compra tal combo en tal lugar de comida fritura, se lleva un juguete, por ejemplo. Entonces, vemos que hay pocas políticas públicas en nuestro país que controlen este tipo de publicidad, que genera que sea visual, que se vea que es más accesible o económica y que son ricas en ácidos grasos, saturados en azúcares refinados. Entonces ahí tenemos una gran limitante, ¿verdad? Ese es nuestro gran problema. Sin embargo, podemos ir desempeñando o creando hábitos desde casa, en el pequeño círculo, podemos ir generando este tipo de diferentes comportamientos, a pesar de que a nivel pues, del país nacional hay mucha publicidad engañosa y atractiva. Hay que hablar también de la importancia de nutrientes, porque es que estamos dejando ciertos alimentos desde la primera comida del día, idealmente que consumamos vegetales o proteínas, principalmente para los niños que están en crecimiento. El trabajo en equipo, esto es importante, el médico, el nutricionista, el psicólogo, enfermería, que todos tengan esa misma idea de forma de que logremos el objetivo según el diagnóstico.
En este artículo justamente hablaba y fue creado en Carolina del Norte y fue fundado desde 2007. Me gustó mucho cuando conocí la iniciativa a través del Brenner Children's Hospital y fue una iniciativa de médicos, pediatras. Hablaba sobre familias en entrenamiento. ¿Qué significaba eso? Dejaban a familias justamente, tenían las instalaciones de ahí mismo cercano al área del hospitalaria, donde mencionaban que debían de dar no solamente las recomendaciones, sino las herramientas para cumplir este tipo de objetivos que dejaban los médicos. El acceso al cuidado, era la relación de la salud mental, dejaban actividades como natación, clases de bicicleta, también organizaban que las comidas se hicieran de forma más atractiva a nivel familiar, actividades que las hicieran con los mismos compañeros que estaban en el mismo programa, actividades educacionales donde ellos podían ver recetas saludables, tenían acceso también a los teléfonos, a internet, donde podían ir viendo constantemente estas opciones saludables. Y todas estas herramientas ayudaban a que tanto los niños como los padres pudieran entrenarse, porque es algo que no se aprende de la noche a la mañana, sino es un aprendizaje de todos los días, tanto de niños como de adultos, de forma de que familias completas cambiaran este comportamiento y lograran un peso más saludable. Aquí pongo ejemplos de loncheras saludables. Es importante que si vamos a recomendar, sea dependiendo de cada etapa y de edad de los niños. Regularmente, debajo de los 6 años, podemos ofrecer alimentos que tengan algún dibujo, algún significado cuando les sirvamos los alimentos. En esta etapa hay muchos niños que desean primero jugar y no es tan importante la comida, en el cual podemos ir evaluando estrategias más divertidas, de forma que ellos visualmente les sea mucho más atractivo consumir. Entonces, ¿qué vamos a ofrecer? Si deseamos que coma más vegetales, ese es el primer punto. Luego me dicen, no, pero es que, por ejemplo, tal alimento no me lo aceptó, no lo quiso. Vamos a repetir el hábito. Nuevamente, la siguiente semana vamos a volver a repetir ese mismo y vamos a ofrecer ese mismo vegetal, pero diferente o preparado de diferente forma. El mismo alimento en distinta etapa puede ser aceptado. Es muy importante ser constantes y repetir este hábito media vez es algo que se ha recomendado en la consulta médica. El segundo plato que ven es más dirigido a un adolescente, ¿verdad? Ahí vemos que lleva el sándwich, que es el carbohidrato, vemos el queso, que es la proteína, idealmente un queso que no sea derretido, un queso más blanco, ¿verdad? No tanto rojo, porque los rojos traen más sal, ¿verdad? Entonces hay que cuidar también este parámetro. Luego tenemos las nueces, que es una grasa saludable, los arándanos de fruta y los vegetales a través de la zanahoria. La importancia de actividad física también podemos ofrecer regularmente de 5 a 11 años. Hay una buena flexibilidad de ellos y tienen mucha movilidad para jugar. Es lo ideal para ellos. Pero los músculos todavía son débiles, entonces no se recomienda tanto ejercicios como de pesas o subir mucho peso, sino más bien ejercicios cardiovasculares que ellos generen flexibilidad y entrenamiento y sobre todo disciplina. De 11 a 15 años ya es un grupo mucho más diverso en cuanto tienen un desarrollo corporal con mucho más madurez y ahí podemos hacer ya intervenciones más individuales. Si tienen un deporte que ellos tienen atracción o ya vienen trabajando una edad temprana, fortalecer, porque es la edad donde más van a tener habilidad para formar esa masa muscular que van a necesitar para toda la vida. Luego, después de los 15 años, finaliza el periodo de crecimiento muscular, aunque en algunos casos puede llegar hasta los 20 años, pero después de esta edad es importante que si ya tienen un deporte definido, lo puedan seguir practicando, que muchas veces cuando ingresan a una área universitaria se puede llegar a perder o a disminuir. Si bien es importante realizar alguna actividad ya de rutina, al menos que logre durar 30 minutos al día. Esto de forma que incluya a toda la familia y que sea constante. Estrategias para involucrar a toda la familia pueden ser planificar las comidas. Ayuda muchísimo la guía nutricional o un menú nutricional
a través justamente del nutricionista, realizar actividades juntos, es decir, que no, únicamente no sea ver pantallas, sino recomendar actividades como jugar a la pelota, realizar actividades de correr, tenta en un campo, inclusive dentro de casa, rutinas a la hora de comer. Es importante que consuman la cena, el desayuno, el almuerzo en la misma hora, regularmente, sin pantallas, es lo que se recomienda. Reglas de tiempos justamente de todos los aparatos que vean videos, que interrumpan sus sentidos, ¿verdad? Los sentidos deberían, tanto de sonido visual, deberían estar enfocados en la comida. Ambiente sano en casa. Vamos a ver algunas estrategias también para que los alimentos saludables estén a la vista, no están escondidos, o de repente ni los compran en casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esperamos que ellos puedan elegir este tipo de alimentos? Y recompensas no alimentarias, como hablábamos. El desarrollo del plan de alimentación específico. Regularmente las nutricionistas vemos, de acuerdo al peso del paciente, al sexo y edad, vemos cuántas calorías va a necesitar al día y el requerimiento facial diario. Eso sí, si de repente es un paciente que se encuentra engamado en hospitales diferentes, es un paciente que está haciendo natación, por ejemplo, a tempranas edades, va a ser diferente, o es una persona que su vida es bastante sedentaria. Entonces ahí va a ir modificándose ese requerimiento calórico y de proteína, pero en general todo plan alimenticio debe estar conformado por los 3 macronutrientes en aquellos niños que están en crecimiento. Proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables. Hay que evitar ofrecer o tener a la vista en casa todos aquellos alimentos ultraprocesados. Y como les mencionaba, es más difícil hacer un plan alimenticio si desde casa yo veo que en el centro de la mesa dominan las gaseosas, los cereales de desayunos es la primera comida que ofrecen al despertar a los niños. Si tenemos que cuando salen de casa les compran un batido, pero los compran agrandados, con crema y pues todo el combo, ¿verdad? Entonces, si sabemos que hay algún tipo de alimento que es el favorito de preferencia de los niños, es importante reconocer qué día de la semana se les va a ofrecer y en qué porciones se les puede ofrecer. Justamente si los niños ya están en un índice de masa corporal más elevado, vamos a tener que ir reduciendo, no a una semana, sino una vez al mes. Entonces vamos haciendo esos cambios de forma que sea más sostenible y no ocasionar daños ya a un nivel de sobrepeso. El café en niños también es bastante común. Hay que evitarlo porque justamente va a inhibir la absorción del calcio, lo cual va a afectar el desarrollo de los niños y el crecimiento. Tener a la vista, como hablábamos, los macronutrientes. Hay algo que se ha vuelto muy popular ahora, los métodos Montessori, de tener las frutas, vegetales a la vista de los niños, los banquitos, de forma de involucrarlos a ellos en las recetas de comida, diferentes pachones o vasos que ellos tengan a la mano, que sea atractivo tomar agua pura, que el agua pura es la única bebida que debemos de consumir diariamente, y el agua pura va a depender muchísimo del peso del paciente o de la orina, ¿verdad? Idealmente que la orina esté más clarita y no tan concentrada, de forma de que ahí veamos más evidente que se está hidratando, y hay que explicarle a los papás también que esto lo deben ir vigilando. El cuidado del sueño. Esto es importante tomar en cuenta que dependiendo de la edad, es así como se suelen necesitar las horas de sueño y de descanso del día. Es importante también saber de que al momento de acostar a los niños, las pantallas, las luces estén totalmente apagadas, tener esta rutina adecuada, así como vimos que se van a lavar los dientes, van a hacer ejercicio, van a comer tal hora del día, pues las horas de sueño deben de cumplirse de la misma forma. Conforme el crecimiento, pues van necesitando menos horas. Es un trabajo multidisciplinario, la obesidad y el coaching nutricional, no solamente de un médico, el nutricionista, psicología, el entrenador físico, el endocrinólogo, cuando se requieren ya en etapas avanzadas o en etapas tempranas, se pueden ir refiriendo especialidades de ser necesario, porque hemos visto ya con obesidad que necesitan algún tratamiento más específico de insulina o medicamentos, y una detección temprana va a evitar justamente estas complicaciones. Entonces aquí termino, si se unen a fomentar hábitos más saludables, que es algo que
como les mencionaba, cada día se ve más, pero que sea más común no significa que sea normal. Por eso hay que empezar a hablar sobre el tema y a fomentar estos hábitos alimenticios y pues quiera que no, es mucho mejor empezar con uno, dar el ejemplo y de esta forma que tanto los pacientes como papás y familias enteras se puedan contagiar. Muchas gracias. ¿Ustedes tienen alguna duda? Ah, bueno. Es excelente. Nos van a aplicar todo. Muchas gracias, doctor. Feliz noche a todos. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, feliz Muchas noche. Muchas gracias. gracias. Feliz Hasta la noche. próxima.